En el primer video de esta serie, enfrentamos el desafío bíblico de aprender a ser atalayas, mirando el panorama mundial para discernir lo que Dios está haciendo en este mundo. En el segundo video, consideramos las señales de los tiempos, tratando de afinar nuestra mirada para ver como atalayas, para servir al Señor, qué debemos estar mirando para poder discernir los tiempos. En este video vamos a empezar ahora a tocar el tema en sí del panorama mundial y vamos a empezar con un tema que algunos quizás han escuchado, pero no todos, pero un tema que es muy relevante para los tiempos en que vivimos y es un asunto que debemos estar atentos como creyentes, como esos atalayas, para poder realmente discernir los tiempos y ver lo que Dios está haciendo. Me refiero al tema de la deuda nacional de los Estados Unidos. Ahora aquí tenemos una primera imagen que quiero notar con ustedes. Es la deuda externa, la deuda nacional federal de los Estados Unidos, aquí con este color. Ahora, desde la Segunda Guerra Mundial, obviamente Estados Unidos amasó una gran deuda como gobierno por los gastos de la guerra. Luego fueron cancelando la deuda poco a poco, pero en el año 2008 más o menos hubo un shock económico y el gobierno de los Estados Unidos tomó una decisión frente a ese colapso de algunos bancos, de en vez de ir a la austeridad, ajustando los cinturones para no gastar tanto dinero como gobierno, decidieron hacer al revés, prestar más dinero como gobierno para invertir en obras de infraestructura, inversión, generando empleo para poder salir de la recesión ganando dinero a través de la inversión pública. Así que a partir de ese momento, que es la gran recesión, la deuda del gobierno de los Estados Unidos empezó a incrementar. Luego vino la pandemia que exigió del gobierno, como en muchos países, invertir más dinero para financiar personas que no podían salir de sus casas y estaban en cuarentena. Eso incrementó la deuda del gobierno. Pero a partir de ese momento, noten aquí la tendencia ascendente de la deuda federal nacional de los Estados Unidos, proyectándose hacia los años venideros. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo puede un gobierno no solo seguir viviendo con deudas, sino permitir que las deudas van incrementando en una forma tan dramática? Si miramos este lado, vemos eh, la deuda nacional de los Estados Unidos en relación con el Producto Interno Bruto, es decir, lo que los Estados Unidos como nación produce cada año. Y noten lo alarmante, que estamos llegando a una situación en la cual la deuda de los Estados Unidos está por encima de lo que Estados Unidos gana en todo un año, haciendo obviamente una situación muy, muy difícil y altamente arriesgado para la nación de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué es una señal de los tiempos y por qué tenemos que estar atentos a la deuda nacional de ese gran país? Bueno, me refiero a la enseñanza bíblica del colapso del sistema económico mundial, que lo tenemos en forma simbólica en los capítulos 18 y 19, 17 y 18, perdón, del libro de Apocalipsis. Permítame leer unos versículos para que puedan entender lo que la Biblia enseña como una señal de los tiempos. Apocalipsis 18, versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído, ha caído la gran Babilonia, este sistema económico mundial,
y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Claramente el lenguaje es simbólico. Pero más literal, versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, fornicación espiritual, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, han cometido esta infidelidad espiritual a Dios a través de la idolatría del mundo materialista. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Versículo 9. Y escuchen aquí lo que va a venir en los últimos tiempos. Los reyes de la tierra que han fornicado, entre comillas, con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Es decir, todo el sistema comercial mundial va a colapsar. Este sistema que genera tantos deleites para la carne va a colapsar a nivel mundial y causar increíble sufrimiento en la tierra. Estos reyes parándose lejos, versículo 10, por temor a su tormento, diciendo, ay, ay de la gran Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora, repentinamente, vino su juicio. Ahí es el atalaya, tiene que estar mirando para anticipar la hora del juicio de Dios. Los mercaderes de la tierra lloran, hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Luego viene una lista de estas mercaderías. Podemos pensar hoy en día en todo el movimiento comercial que se hace a través de los enormes containers, los barcos que se trasladan por los océanos, moviendo productos de un país a otro país, mercadería de oro, de plata, piedras preciosas, perlas, lino, etcétera. Versículo 15. Los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ellas, se pararán lejos por el temor de su tormento y llorarán diciendo, ay de la gran ciudad. Eso es en Apocalipsis. Lo que no todos creyentes saben es que el Antiguo Testamento también tiene un pasaje parecido. No la gran Babilonia, sino la gran ciudad de Tiro. En el Antiguo Testamento, el tiempo de Ezequiel, Tiro era la gran ciudad comercial. Miren o escuchen lo que leemos en Ezequiel 27 y hagan memoria de lo que acabamos de leer en Apocalipsis 18. Ezequiel 27, versículo 2. Hijo de hombre, levanta endecha sobre Tiro. Dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura, igual que la gran Babilonia. Se jactaba de ser una enorme ciudad muy maravillosa. Pero leemos versículo 27 de ese capítulo de Ezequiel. Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores y los agentes de tus negocios, todos tus hombres de guerra que hay en ti, con toda tu compañía que en medio de ti se halla, caerán en medio de los mares el día de tu caída. Versículo 32. Levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones, endecharán sobre ti diciendo, ¿quién como Tiro, como la destruida en medio del mar? Cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos, a los reyes de la tierra, enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. Bueno, queda claro, ¿no es cierto? La gran Babilonia de Apocalipsis 18 es anticipada del Antiguo Testamento en la gran ciudad de Tiro.
centros comerciales de mucho movimiento económico que Dios anuncia va a colapsar repentinamente. Quiero establecer un principio en esta clase. No todo lo que brilla es oro. Aquí tenemos un mineral que se llama pirita. Tiene como apodo el oro de los insensatos. ¿Por qué? Porque a primera vista pareciera ser oro y personas incautas han sido estafadas comprando pirita pensando que era oro. Ahora, pirita es un mineral que no tiene casi nada de valor económico. Brilla como el oro, pero no es oro. Y una cosa que tenemos que estar alerta como creyentes es que el mundo mercantil brilla como el oro. Y Satanás tienta a la raza humana mirando estos enormes malls, centros comerciales, casas lujosas, comprando toda clase de bienes materiales, y el enemigo del Señor seduce a los seres humanos con toda la brillantez de bienes materiales. Y tenemos que recalcar, no todo lo que brilla es oro. Otro principio, no todo lo que parece ser fuerte es firme. Se acordarán de esta estatua de Daniel, capítulo 2, representando los grandes imperios a partir de Daniel hasta el fin del mundo. El imperio de Babilonia, cabeza de oro. Luego el imperio medo-persa de plata. El imperio griego de bronce. El imperio romano de hierro. Y luego viene este imperio extraño representado por los pies, que es de barro y hierro cocido que no se mezcla y que por lo tanto es frágil. Y hablamos de pies de barro, que viene de este capítulo 2 de Daniel, hablando de cosas que aparentemente son fuertes, pero no son firmes. Y esta es una analogía muy apropiada para el país de los Estados Unidos y el mundo comercial en general. Aquí tenemos una imagen de los Estados Unidos. Ustedes habrán visto otra similar. Y a primera vista, estas ciudades enormes con grandes rascacielos brillan, ¿no es cierto? Atraen. Y no es por nada, porque los Estados Unidos es la gran potencia mundial, pero tiene pies de barro. Y esto es lo que tenemos que estar mirando si vamos a ser atalayas del Señor, contemplando el panorama mundial. Tenemos que considerar con mucho detenimiento los pies de barro de este gran país, los Estados Unidos. Recordando que en Daniel 2, todos los reinos de este mundo van a colapsar cuando el reino de Dios, la piedra, golpea los pies. Daniel 2 dice eso claramente. La roca no golpea las piernas, golpea los pies de la estatua. Y porque los pies son frágiles, toda la estatua colapsa. Eso es lo que tenemos que captar de la enseñanza bíblica. Aquí tenemos los pies de barro de los Estados Unidos. Tomemos un momento para tratar de entender este gráfico. En primer lugar, miren esta parte verde. En inglés dice revenue, significa los ingresos. Son los ingresos del gobierno de los Estados Unidos, año por año. El gobierno de los Estados Unidos cobra impuestos, tiene rentas de diferentes fuentes, de personas, de gobierno,
industrias, etcétera. Así que el gobierno de los Estados Unidos cada año tiene enormes ingresos. Pero, ¿cuánto gasta cada año? Un gobierno no debe gastar más de lo que recibe, ¿no es cierto? Eso es básico en la economía. Pero miren ahora esta franja anaranjada aquí arriba. Es el déficit. Ahora, el déficit indica el excedente del gasto sobre los ingresos. Y vemos con preocupación que en los últimos años, Estados Unidos, año tras año, está gastando más del dinero que recibe. Como resultado, se va generando, aquí en la parte roja, la deuda acumulada del gobierno de los Estados Unidos. Escuchen bien, la deuda acumulada a lo largo de los años del gobierno de los Estados Unidos. Cada año, como tienen déficit cada año, el monto de la deuda va incrementando, como indica esta zona roja. En otras palabras, el gobierno de los Estados Unidos es como un enorme témpano de hielo, donde la parte inferior es mucho más grande que la parte superior. La deuda de los Estados Unidos es gigantesca y cada año aumenta más y más. Y claramente está apuntando, hay un riesgo de en cualquier momento puede venir un colapso. El Estado, aunque parezca mentira, el gobierno de los Estados Unidos podría llegar a estar en quiebra. Y si quiebra el gobierno de los Estados Unidos, ¿qué va a pasar con toda la economía mundial? Es lo que tenemos que estar atentos como creyentes para leer las señales de los tiempos. Ahora, noten que durante el gobierno de Barack Obama, la deuda empezó a incrementar. Es aquí que empezaron a gastar dinero para salir de la recesión. Trump ingresa al gobierno prometiendo reducir el déficit y es cierto que él trató de cortar el déficit, pero no llegó a estar equilibrando la economía. Cuando Biden entró, él empezó a gastar más y más dinero y el resultado es que el déficit aumentó aún más todavía. ¿A dónde va a parar todo esto? Quiero introducir aquí el concepto del techo de la deuda. Ahora, en esta imagen invertido, la imagen anterior, ¿no es cierto? Así que la deuda ahora está en la parte superior. Porque quiero introducir el concepto de un techo. ¿A cuánto alcanza la suma total de la deuda del gobierno? Bueno, si miramos aquí, bueno, va a ser más fácil si miramos al revés. En la actualidad, eh, la deuda, la suma total de la deuda es más de 30.000 millones de dólares. Es difícil captar eso en nuestras mentes, ¿no es cierto? Es una cifra astronómica. Ahora, lo que el gobierno hace en Estados Unidos es establece un techo. No pueden superar cierto nivel de deuda. El gobierno pasa una ley diciendo para el siguiente año fiscal vamos a limitarnos a este techo, no vamos a superar, no vamos a prestar más dinero que este nivel, ¿ok? Ahora, hasta el octubre de este año, el techo de la deuda de Estados Unidos, del gobierno, era 37.000 millones de dólares. Es decir, el gobierno había establecido que no podían exceder una deuda total de 37.000 millones
de dólares. Bueno, alcanzaron este techo en el mes de octubre. ¿Qué pasó en ese mes? El gobierno de los Estados Unidos literalmente quedó sin fondos. Ya no tenían dinero. ¿Pueden creerlo? Un gobierno ya no tenían dinero y no podían prestar más dinero porque no era legal prestar más dinero. Habían establecido el techo. Entonces, en octubre de este año, el gobierno de los Estados Unidos cerró. Me imagino que escucharon eso en las noticias. El gobierno cerró. No podían prestar más dinero, por lo tanto, no podían pagar a los empleados. Escuchen bien, el gobierno de los Estados Unidos, que emplea millones de personas, no tenía dinero para pagar a esas personas, literalmente. Y por eso las oficinas, los parques, los museos, todos cerraron. Las partes cruciales como hospitales, los aeropuertos, etcétera, se mantuvieron abiertos, pero los trabajadores no eran pagados porque no había dinero. Duró un mes, una tremenda presión sobre el gobierno para arreglar el problema. Y por fin, en noviembre, el gobierno de los Estados Unidos pasó una nueva ley, la famosa ley de Donald Trump, One Big Beautiful Bill, que tienen aquí. Esta frase en inglés, One Big Beautiful Bill, significa una ley grande, hermosa. ¿En qué consistió esa ley? Elevaron el techo de la deuda a 41.000 millones. Es decir, se otorgaron el derecho de prestar más dinero. Así que salen las noticias que el gobierno de los Estados Unidos está queriendo prestar dinero. ¿Quién le va a prestar a los Estados Unidos? Si otros países y otras entidades deciden prestar a los Estados Unidos porque iban a cobrar buenos intereses. Pero si no se arregla el problema del gasto fiscal, en unos años van a alcanzar otra vez ese tope de 41.000 millones de deuda. Otra vez el gobierno va a cerrar. En otras palabras, lejos de arreglar el problema, están no solo postergando el problema, están aumentando el problema. Porque se imaginan una persona que cada año debe más y debe más y debe más. ¿Cómo va a ir a parar todo esto? Bueno, aquí tenemos esta situación catastrófica, parece increíble, ¿no es cierto?, del gobierno de los Estados Unidos. Esta es una señal de los tiempos. La gran Babilonia no va a caer de la noche a la mañana. Tenemos que estar mirando estos pies de barro para ver qué va a pasar. Ahora, ¿a qué debemos estar atentos en cuanto a la deuda de los Estados Unidos? Obviamente, si volvemos a esta imagen, para empezar a reducir la deuda, ya para reducir la deuda, tiene que eliminar el déficit, ¿no es cierto? Tienen que aplicar austeridad y empezar a gastar cada año menos de lo que reciben. Porque solo cuando gastan menos de lo que ingresa, van a poder pagar un poquito de la deuda externa. Pero miren otra vez cómo el déficit ha incrementado. Miren el tamaño de la deuda. ¿Cuánto tiempo les va a llevar a Estados Unidos pagar esta deuda? ¿Será posible hacerlo? ¿Cuáles son los riesgos para Estados Unidos? Eso es lo que queremos estudiar ahora. ¿Cuál es el primer problema?
Como ya he indicado, es difícil reducir este déficit fiscal. Aquí están los gobiernos de los últimos años de Estados Unidos. El gobierno republicano de Bush empezó a gastar más dinero, en parte por la guerra en Medio Oriente. Entra Barack Obama, demócrata. Él quiere apoyar a la gente más necesitada. Él quería prestar dinero para crear puestos de trabajo. Él quiso ofrecer atención médica lo más barato posible. Y el resultado del gobierno de Barack Obama es que el déficit se disparó. Entró Trump queriendo controlar el déficit, pero chocó con la pandemia y él terminó gastando más y más dinero. Entra Joe Biden y el peor todavía, gasta, porque era un partido socialista de la izquierda, querían gastar más y más dinero. Hasta el final entró Trump. Lo que Estados Unidos ha encontrado los últimos 25 o 30 años es muy difícil controlar los gastos. Por lo tanto, es muy difícil reducir el déficit. Ahora, esto es un problema para muchos países, especialmente en Europa. En Estados Unidos, el problema es mucho más grave. Así que aquí está la situación. Para pagar la deuda, tiene que reducir los gastos. Ahí está el gran problema. Porque para tratar de reducir los gastos, eso va a generar muchas tensiones sociales. Por ejemplo, Trump, ¿por qué quiere controlar la migración y por qué quiere sacar migrantes ilegales? Porque según él argumenta, el gobierno de Estados Unidos está pagando una enorme cantidad de dinero para financiar los gastos educativos, de salud, de apoyar con bancos de alimento a tantos inmigrantes que el país está en la bancarrota. Y Trump ha dicho una cosa que hay que hacer es cortar los inmigrantes ilegales. Trump también dice hay que reducir los gastos de la atención médica. La población debe pagar por su tratamiento médico, no el gobierno. Pero el problema es que hay millones de personas en Estados Unidos que no pueden pagar su atención médica. Hay millones de personas que dependen del apoyo, los beneficios sociales de los Estados Unidos. Así que háganse la idea, si el gobierno trata de reducir los gastos, siquiera para no gastar más de lo que ingresa, para estar a lo menos la economía equilibrada, eso va a ser tan doloroso que va a crear enormes tensiones sociales para Estados Unidos. Por eso los gobiernos no lo hacen. Y para empezar a pagar la deuda, o el gobierno tiene que de repente tener mucho más dinero a través de los impuestos, o tiene que hacer grandes recortes. Ahora, Trump, como han escuchado, él está cobrando un alto nivel de impuestos en todas las importaciones, porque lo que él quiere hacer es recaudar más dinero para el gobierno para pagar la deuda externa. Pero eso está elevando los costos de la vida en Estados Unidos. Así que es un problema muy difícil de manejar. Segundo problema, ¿cuánto están pagando en intereses? Obviamente, si tienes una deuda, tienes que pagar intereses. Cuanto más grande la deuda, más alto el nivel de intereses. Ahora, aquí hay un gráfico que muestra cómo la deuda externa, esta línea azul, cómo la deuda, no la externa, la deuda nacional, cómo la deuda nacional viene incrementando en los últimos años. Ahora, este gráfico es de hace 3 años. Ahora
han alcanzado 37, no 32, 37.000 millones y se han proyectado 41, así que está por aquí arriba. ¿Qué ha pasado con los intereses? Bueno, por un tiempo los intereses subieron porque los bancos cobraron mayor intereses, luego se niveló, por eso Barack Obama empezó a prestar más dinero porque los intereses parecían ser estables, pero luego se empezó a disparar el monto del dinero que pagan en intereses. Así que ahora, o hace 3 años, estaban pagando más o menos 700.000 millones de dólares cada año solo en los intereses, no en pagar la deuda, no pagar el capital, solo financiar la deuda, los intereses. Ahora, este año 2025, Estados Unidos está pagando 882.000 millones de dólares solo en intereses. Preguntarán, ¿y cuánto dinero es eso? Bueno, miren aquí, ¿cuál es el presupuesto anual del gobierno del Perú? 240.000 millones. O sea, lo que el Perú gasta cada año es una cuarta parte de lo que Estados Unidos paga solo en intereses. Y en la medida que la deuda va incrementando, obviamente los intereses van a incrementar. Y miren lo que va a pasar. En la actualidad, de cada $100 que el gobierno de los Estados Unidos gasta, de cada $100, $14 es para pagar los intereses en la deuda federal. ¿Ok? De cada $100 que gasta Estados Unidos, $14 es para pagar los intereses. Pero como la deuda va incrementando, se proyecta que para de aquí a 30 años, de cada $100, 20 serán para intereses. Ahora, obviamente, cuando estás pagando más en intereses, tienes menos dinero para gastar en tus necesidades. Es una bomba de tiempo, ¿no es cierto? Así que Estados Unidos tiene dos problemas. No pueden reducir el déficit y por lo tanto bajar la deuda. Y por consiguiente van pagando más y más dinero en intereses hasta llegar a ser totalmente insostenible la situación. Ahora, una gran preocupación para los Estados Unidos es lo siguiente. ¿Y si los intereses suben? Porque la verdad es que en los últimos años los intereses a nivel mundial han sido bastante bajos. Pero en cualquier momento esos intereses se podrían disparar. Y aun si subieran solo 2 o 3%, el problema para los Estados Unidos es inimaginable. Ahí hay otro gran problema entonces, de la incertidumbre, qué va a pasar con los intereses bancarios a nivel mundial. Y esto nos lleva a un tercer problema, más complicado, pero potencialmente mucho más peligroso y que por lo tanto tenemos que entender. La pregunta es, ¿a quién debe los Estados Unidos? Se preguntarán, si es el primer país del mundo, la gran potencia mundial, la pregunta es, ¿a quiénes deben dinero? El gobierno. ¿A quiénes deben? Bueno, aquí está una lista, un análisis. Miren, qué interesante. Deben mil, bueno, 1.7, aquí dice billones, pero son cifras británicas, trillones serían, eh, a gobiernos locales, a otros estados. Es decir, digamos, el estado de Texas decide invertir dinero en el gobierno de los Estados Unidos.
compra la deuda de los Estados Unidos, porque el gobierno de los Estados Unidos ofrece pagar buenos intereses en la deuda. Así que un estado como Texas puede decidir invertir parte de su dinero comprando la deuda federal de los Estados Unidos. Así que hay un total de 1,7 billones de dólares que debe a los gobiernos locales o estatales. Obviamente, si el gobierno de los Estados Unidos llega un momento que no puede pagar la deuda, ¿quiénes van a sufrir? Bueno, los estados. Pero en segundo lugar, ¿quién debe más? Fondo de pensiones. Es decir, en Estados Unidos, las empresas tienen fondos de pensiones. El trabajador separa una cuota de su dinero mensual para su fondo de pensiones. Esos AFPs de Estados Unidos invierten ese dinero para ganar rentabilidad. ¿En quién han invertido? En parte en el gobierno de los Estados Unidos. Así que si algún día el gobierno no puede pagar la deuda, los pensionistas van a quedar sin dinero. ¿Se imaginan esa situación? Gente de la tercera edad que ya no puede recibir su pensión porque el gobierno no tiene o los AFPs no tienen dinero porque el gobierno no les puede pagar. Luego hay bancos en Estados Unidos que han prestado al gobierno. Hay también individuos, gente pudiente que ha comprado bonos de los Estados Unidos. Luego también hay fondos de inversiones. También hay gobiernos extranjeros. Miren esta enorme cantidad de dinero que el gobierno de Estados Unidos debe a otros países. Quizá no nos hemos dado cuenta de eso. Estados Unidos parece ser un país extremadamente rico. En cierto sentido lo es, pero no todo lo que brilla es de oro. Estados Unidos parece ser la primera economía mundial, pero no todo lo que es fuerte es firme. Y aquí está el pie de barro del gobierno de los Estados Unidos. Deben una enorme cantidad de dinero a otros países. Se preguntarán, ¿a qué países? Y aquí está la sorpresa. El país que más ha prestado a Estados Unidos es Japón. Así que hay que estar mirando con mucho cuidado el gobierno de Japón. Porque si el gobierno de Japón entra en un problema económico, ellos van a querer que Estados Unidos le devuelva la deuda para poder financiar alguna crisis en Japón. Pero obviamente, si Japón hace eso, Estados Unidos entra en una crisis porque no tiene dinero para pagar la deuda. Están sobregirados. ¿Cómo van a pagar a Japón si Japón exige el pago de la deuda? Otro país es la China, el gran enemigo de Estados Unidos. Pero Estados Unidos debe a la China esta suma fabulosa, 859 billones de dólares. Inglaterra también tiene este préstamo a los Estados Unidos, varios países de Europa. Así que lo que tenemos que estar mirando como atalayas es qué pasa con la economía mundial. Porque el momento que hay una crisis en los bancos o en algún país, van a querer presionar a Estados Unidos a devolver el dinero. Estados Unidos, si no puede hacerlo, entra a la bancarrota
y se desencadena un problema gigantesco a nivel mundial. Este es el panorama del colapso de la Gran Babilonia. Estados Unidos es solo un país, quizás el país con el mayor problema de la deuda, pero tiene repercusiones a nivel mundial. En realidad, la deuda mundial es una bomba de tiempo. Se calcula que hoy en día los gobiernos del mundo deben entre sí 100.000 millones de dólares. Y el momento que ocurre una crisis económica o bancaria, la bomba podría estallar. Si no ha estallado hasta ahora, es solo porque Dios tiene misericordia. Es porque el tiempo del fin no ha llegado todavía. Pero ahí está la bomba. Y Dios controla estos eventos mundiales. Como atalayas, tenemos que estar atentos a este panorama mundial. ¿Cuál es el futuro de los Estados Unidos y del mundo en general? Bueno, un primer problema, además de lo que hemos señalado en este video, es que los países como Estados Unidos ya no tienen hijos. Las familias casi no tienen hijos. Por lo tanto, la población se está envejeciendo. El porcentaje de personas de la tercera edad está creciendo año tras año. Piensen, cuando las personas de la tercera edad aumentan, ¿qué implicancias tiene eso? Número uno, hay que gastar más en pensiones. Número dos, hay que gastar más en atención a la salud. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Va a haber cada vez más gastos y cada vez más deuda. Y cuando las personas tienen problemas porque pierden su trabajo, va a haber más gastos sociales para apoyar a familias que están en la bancarrota. Así que esta es la realidad del mundo en que vivimos. Yo sé que a primera vista todo parece estar yendo bien. El Perú también está creciendo económicamente. La clase media está incrementando. Habrán notado que la juventud tiene otra expectativa del estatus de vida, ¿no es cierto? Quieren su casa, quieren su carro, quieren sus vacaciones. Pero no todo lo que brilla es oro. Y esta bonanza económica está construida sobre estos tremendos pies de barro. ¿Cuáles son las lecciones para el creyente? Número uno, obviamente, no pongamos nuestra confianza en las riquezas materiales. Tengamos mucho cuidado de no ser seducidos por el materialismo. Este es un gran problema para la iglesia, ha sido a través de los años, fue para Israel en el Antiguo Testamento, cuando Israel prosperó, vino la apostasía espiritual. Estamos viendo ese peligro en el Perú, en América Latina, como creyentes, como atalayas. No pongamos nuestra confianza en las riquezas materiales. No está mal tenerlas, pero no pongamos la confianza en ellas. Segundo lugar, aprendamos como creyentes a no tener deudas. Es triste hoy en día ver cuántos creyentes con sus tarjetas de crédito van aumentando sus deudas. En otras palabras, son partícipes de esta bomba de tiempo a nivel mundial. Otra vez, no está mal tener una tarjeta de crédito, pero no hay que usar la tarjeta de crédito para tener deudas. Tercer lugar, no miremos con envidia a los que viven en países del primer mundo. Yo sé que a primera vista mucha gente mira a Estados Unidos
Y dice, cuánto quisiera vivir ahí, cuántos lujos tienen, qué lindo estatus de vida. Tengamos cuidado. Reitero, no todo lo que brilla es de oro. No tengamos envidia de los que viven en los países del primer mundo. Y más que nada, hermanos, pongamos nuestra mirada en el Señor. En cualquier momento, el reino de Dios va a llegar, va a golpear esta gran Babilonia en los pies de barro. Todo va a colapsar. La gente va a llorar amargamente por haber puesto toda su confianza en bienes materiales. Que Dios nos ayude a poner nuestra mirada en lugares celestiales, donde el Señor Jesús está reinando a la diestra del Padre, de donde Él va a venir muy pronto para acabar con este sistema mundial y establecer cielos nuevos y tierra nueva. Dios nos ayude a tomar este video para empezar a mirar el panorama mundial como atalayas, aprender a leer las señales de los tiempos. Que Dios les bendiga, hermanos, y en brevedad estaré compartiendo otro video con otro aspecto del panorama mundial que debemos estar tomando en cuenta. Un abrazo, que Dios les bendiga.